Estamos viviendo en un tiempo extraño y pensé en hacer algunas observaciones sobre lo que está pasando en nuestro contexto actualmente. Hemos visto un levantamiento, un incremento de la intensidad en la presión que ha creado en nuestra sociopolítica y religioso clímax. Hombres y mujeres en América se han desatado de la derecha o de la izquierda del cristianismo tradicional o cualquier forma de religión y se han alineado más a crear su identidad en ideologías políticas y culturales en vez de en Jesús. Las redes sociales se han vuelto una forma de entretenimiento que continúa polarizando cada aspecto como conservador o como de la agenda izquierda. Y las redes sociales no solamente son una herramienta para compartir tu vida con tus amados, sino también una herramienta para dispersar varias ideologías e información y desinformación en este mundo de caos. Vivimos en un tiempo donde uno debe usar el lenguaje correcto todo el tiempo y cuando hablas de cualquier manera, hay algunas cosas que necesitamos hablar en contra, absolutamente, pero las personas están cansadas y las personas están claramente enojadas. Las personas están viviendo en un frenesí, con un bajo grado de ansiedad que está siempre presente. Y he pensado en lo que está pasando en el mundo actualmente. Y he pensado en este poema de T.S. Eliot que dice: intentan escapar constantemente de la oscuridad afuera y adentro, soñando con sistemas tan perfectos que nadie necesitará ser bueno. Al soñar con sistemas tan perfectos que nadie necesitará ser bueno. Algo con lo que estoy fascinado es que vivimos en un momento de un incremento de la hostilidad hacia los valores bíblicos, pero no necesariamente hacia el cristianismo. ¿Ves? En Estados Unidos hay una expresión pública de la fe hoy que carece de devoción privada. Una expresión pública de fe que carece de devoción privada. Se le llama cristianismo cultural. El cristianismo cultural. Esto es lo que hemos adoptado. Ser más sensibles, más cómodos. Una forma de cristianismo que nos habilita a caber en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad demanda que nosotros como cristianos movamos nuestra fe de la esfera pública al sector privado. Esta forma de cristianismo es más como un club social o un hobby recreacional. Profesa ser cristiano como una idea de traer un alineamiento moral, pero le falta compromiso a los valores y las prácticas de Jesús. A esto se le llama cristianismo cultural y está destruyendo el testigo de Jesús. Está lleno de hipocresía y proclama seguir el camino de Jesús, pero ha hecho a Jesús a su propia imagen. Así es que si vamos a ser cristianos, pequeños Cristos, vamos a necesitar seguir el camino de Jesús. Y el camino de Jesús va a costar a cada discípulo todo, no algo. Te va a costar todo. Requiere una fe genuina que se vive, una fe genuina que encuentra su lugar en cada día en la vida ordinaria, no solo los domingos, no solo cuando sientas hacerlo. Y esta clase de cristianismo va a experimentar una nueva presión del mundo que demanda conformidad. Y la pregunta que tenemos que enfrentar como seguidores de Jesús, creo que ¿vas a permanecer fiel en la presión? ¿Vas a permanecer fiel cuando el mundo trata de conformarte a su imagen? ¿O te vas a rendir? No hay mejor momento que ahora para enseñar en el libro de Apocalipsis, uno de los libros peor entendidos en todas las Escrituras. Esta es una carta pastoral
para las 7 iglesias en el primer siglo alrededor de Asia Menor, y estaban enfrentando toda clase de obstáculos de ceder a la política, a la presión política, a la comodidad, a la seguridad. Estaban viviendo en un imperio que los estaba forzando a participar en prácticas culturales que estaban conectadas al comercio y la economía de aquel día. Así es que leemos este libro para formar nuestra cosmovisión, para ayudarnos a comprometernos en el mundo alrededor de nosotros de otras maneras. Y espero que podamos hacer eso. Déjame orar. Padre, oramos que mientras abrimos las Escrituras vamos a estar llenos de fe y nos vas a dar una nueva manera de ver el mundo y nos vas a dar visión sobre cómo comprometernos como seguidores fieles de Jesús, que vamos a estar comprometidos contigo, Jesús, y tu camino, donde sea que estemos. Y oro esto en el nombre de Jesús, el Rey resucitado. Amén. Déjame empezar con un resumen pequeño. La carta está escrita por el apóstol Juan, quien está ahora a mediados de sus 80s y está prisionero en una isla llamada Patmos, a 80 millas de lo que ahora es la moderna Turquía. Juan está ahí por su lealtad a Jesús como el Señor. Él no puede evitar que el emperador tenga que la misión de todo el imperio romano tenga que adorar al emperador. Juan está en Patmos y ahí recibió una visión de Jesús, y esta fresca revelación del mismo Jesús le da perspectiva y una tarea de escribir una carta a las 7 iglesias en Asia Menor. La primera carta que leímos la semana pasada fueron unos cuantos versos para la iglesia de Éfeso, y lo que vemos ahora en estas cartas para las iglesias es una fórmula que se ve como un oráculo profético. Jesús ahora está hablando a la iglesia, estando en medio de la iglesia, no estando lejos, sino justo en medio de la iglesia. Le escribe a ellos y les dice: yo sé lo que están haciendo. Él sabe las cosas buenas que están pasando en la iglesia. Sé que han sido fieles. Sé que no podían tolerar la maldad. Sé que son perseverantes y han sufrido con gran labor. Luego continúa en Éfeso y dice: pero tengo esto contra ti. Y es en Efesios que vemos que han sido exitosos en muchas maneras, pero la iglesia de Éfeso ha olvidado el primer amor que tenían a Jesús. Habían olvidado su primer amor, así que nos movemos de carta a carta con específicas direcciones de Jesús a unas iglesias específicas. Y ahora nos encontramos en el capítulo 2 y vamos a ver a la iglesia en Esmirna. Y antes de ver esto, quisiera darte un poco de contexto para que nos ayude a entender cómo esto había sido recibido en el primer siglo. En el primer siglo, la iglesia de Esmirna hubiera leído esto y hubieran encontrado todas estas cosas específicas para su iglesia. La iglesia en Esmirna era una de las más amadas iglesias de las 7. Ella era la más rica de las 7. Era una ciudad muy rica, una ciudad significativa. Era el lugar de nacimiento de grandes escritores que escribieron sobre la historia, incluyendo Homero, también un famoso cristiano monarca que nació en Esmirna. Esmirna existe hoy. En la Turquía moderna es la ciudad de Izmir. Es una ciudad significativa. En aquel entonces era llamada la corona de Asia, era la flor de Asia. Esmirna era rival de Éfeso, era conocida como la primera ciudad de Asia. La estampa de su moneda tenía a Esmirna. Esmirna era conocida por una gran lealtad a Roma y todas sus cosas, una lealtad hacia Roma y todo lo suyo. Era Roma primero y todo lo de Roma. Era leal a la historia de Roma y a la diosa de Roma y su superpoder. Construyeron un templo a la diosa de Roma, la deidad de Roma. En 195 a.C. construyeron el templo. Fue la primera ciudad en hacer eso en todo el Imperio Romano. En el 23 después de Cristo construyeron otra estatua para el César y construyeron un templo para el César. En el 25 después de Cristo
compitieron en los juegos que estaban sucediendo para el Imperio Romano. Así que la ciudad, una sobre todas, tenía todo este éxito y tenía la aprobación de los emperadores romanos en la historia. Y conocemos que esta ciudad por sí misma estaba vendida a todo lo que significaba Roma. Cualquier cosa que hiciera grande a Roma es sobre lo que Esmirna estaba, una ciudad que quería asegurarse de la grandeza de Roma. Y Esmirna había atravesado a través de toda clase de problemas antes de que esta carta fuera escrita. Era una ciudad que era conocida por haber estado muerta y volver a la vida. En el 580 a.C. fue destruida, pero en el 280 después de Cristo fue construida y era conocida por su resurrección o por volver de la muerte a la vida. Todo este contexto es riqueza, lealtad a Roma, significancia, ser la primera, por ser la primera ciudad en todo el Imperio Romano. Era conocida en todo el Imperio Romano por todas las otras ciudades. ¿Estás conmigo? Sé que es mucha historia, así es que vamos a saltar. Vamos a Apocalipsis 2, verso 8, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Estás conmigo? Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Déjame leer esto otra vez. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Ok, hay mucho aquí sucediendo. Primero que nada, tenemos una figura de Jesús que viene del capítulo 1, la visión que tiene Juan del Jesús resucitado. Y dice en este capítulo en particular, en esta visión, que Jesús es el primero y el último, el que murió y volvió a la vida. Esmirna era llamada también la primera ciudad. Ellas eran todos sobre ser los primeros. Y en esta revelación vemos que Jesús es realmente el primero y el último. Jesús envuelve la vida. Jesús es los límites de nuestra vida. Él compone nuestra vida. Pablo usa el mensaje: estamos escondidos en Cristo. Jesús es el primero y el último. Nuestra vida está ahora encerrada en la vida de Jesús. No es en el César, no es en el crecer, no es en el Imperio Romano, no es en la caída o el levantamiento de América. Estamos escondidos en Cristo. Si Él es el último y el primero, Él tiene la última palabra en todas las cosas. ¿Estás conmigo? Así es que Él es el primero y el último. Él estaba muerto, pero ahora vive. Esta es una conexión directa a las ciudades, la popularidad de la ciudad que vino de la muerte a la vida. Jesús es todas esas cosas. El próximo verso dice: sé tus aflicciones. Y la palabra aflicciones también significa tribulaciones. Y esa palabra en específico es una palabra griega que es presión. Yo sé las aflicciones o tribulaciones. Yo sé la presión que has estado experimentando. Ahora, en el primer siglo, el griego, esa palabra presión tenía una imagen conectada a ella. Y esta imagen es la imagen de una piedra siendo puesta en un humano para torturar a alguien a la muerte. La imagen de esta piedra encima de alguien, aplastándolo hasta la muerte. Esta es una palabra específica en griego para presión, una palabra que se usaba para torturar a alguien. En el primer siglo, los cristianos hubieran experimentado este tipo de presión. Esta tensión única de aplastar al cristiano. Esta palabra no es como: hey, tengo mucha presión de cuidar a mis hijos cuando están portándose mal. Esta palabra no era usada como una palabra ordinaria, era para un tipo de presión que ellos experimentaban
cuando estaban viviendo en el reino de Dios, y ese reino de Dios los confrontaba contra el reino de la oscuridad. Hay un tipo de presión que viene cuando eres fiel a Jesús y el mundo de afuera quiere aplastar esa vida que está en ti. ¿Estás conmigo? Así que Jesús sabe la presión que la iglesia está experimentando. Y luego continúa y dice, sé la pobreza. Sé que vives en pobreza, aún así eres rico. Lo que es interesante aquí es lo que los escolares dicen sobre esto. En Esmirna no había razón para nada de que nadie en Esmirna fuera pobre. Los escolares creen que Jesús lo que está diciendo a la iglesia es que algunos de los cristianos eran pobres por su fe comprometida a Jesús. No se rendían a la presión de conformarse a las formas de esa ciudad, a las formas de este imperio. En sus prácticas de negocios, ellos escogían hacer las cosas diferentes por Jesús. Y lo que los escolares creen es que los romanos y los judíos, hombres y mujeres, boicoteaban o resistían a los cristianos. ¿Quién sabe qué podían padecer? Algunos creen que sus casas eran saqueadas y sus tiendas confiscadas por el cristianismo, porque ellos les negaban empleo por su fe. Es más o menos lo que ves que pasa con algunos romanos cuando ellos reconocen ser cristiano. Y esto aún pasa alrededor del mundo, en algunos lugares que aún tienen persecución. Yo sé que esto pasa en India hoy, donde algunas personas son forzadas a renunciar a su fe o pierden sus negocios por su fe. Y lo que Esmirna eligió hacer es crear toda clase de obstáculos para la iglesia, para que viviera de tal manera que no podían participar en el comercio y la economía del día por el tipo de adoración que estaban llevando. Tú ves que la iglesia en el primer siglo escoge vivir como una radical minoría que se resistía aunque les costara el éxito financiero. Algunos escolares hablan de la marca de la bestia, de lo cual vamos a hablar en el futuro, como ser esta cosa como un código que vas a tener en tu cabeza o en tu brazo para entrar a un supermercado para poder comprar y cambiar tus cosas. Y la pregunta es, ¿vas a participar en la marca de la bestia que está directamente conectada a las prácticas económicas del primer siglo, del romano, del imperio romano? ¿Vas a estar conectado a César o vas a ser fiel a Jesús? Te va a costar algo. ¿Estás conmigo? Continuemos. Yo sé que es mucho contenido, pero quiero que veas lo que estaba pasando y lo que significa ahora para nosotros. Amo esto. Y si tú lo amas, dame algunos amén, dame algunos aleluya, mándame algunos mensajes de texto, algunos comentarios, hazme saber si amas el estudio de la Biblia. Me encanta predicar la palabra, me encanta que la palabra está moldeando cómo vivimos. Luego continúa en el verso 9 y dice, conozco de tus sufrimientos, de aquellos que dicen ser judíos y que no son, pero son una sinagoga de Satanás. Eso está muy duro, una sinagoga de Satanás. Pero lo que necesitas entender del primer siglo es que lo que Juan está diciendo es que hay tres tipos de presiones trabajando contra los cristianos en Esmirna. La primera era la presión romana para negar a Jesús y adorar a César como el Señor, y luego la segunda era la presión judía. La presión judía era diferente que la del Imperio Romano. Lo que pasaba en el primer siglo es que la comunidad judía, ellos estaban exentos de adorar a César y trabajar como militares. Ellos tenían algunos privilegios que negociaban con los diferentes Césares y gobernadores romanos para asegurarse de que no tenían que adorar a César porque eso sería contra su religión. Ellos adoraban solo el único Dios, pero también de no servir en la armada que iría contra el Torah. Así es que ellos estaban ansiosos sobre los cristianos porque en el primer siglo muchos de los romanos creían que el cristianismo era una forma de judaísmo, una secta del judaísmo. Así que los judíos regularmente estaban contra los cristianos y ellos negaban a los cristianos, negaban que eran la misma religión y regularmente chismeaban sobre ellos o los entregaban al Imperio Romano porque estaban preocupados que
los judíos, por su propio interés, fueran agrupados con los cristianos, y los cristianos eran mucho más radicales en su fe en el primer siglo, porque estaban evangelizando a todos. Así que lo que vemos es que esto iba a continuar, y lo que hace Jesús es que los llama de una sinagoga de Satanás. Ahora, en el primer siglo, el nombre tradicional para la comunidad judía era la sinagoga de Dios. Así es que ahora se ve que es una presión muy grande contra los cristianos de Esmirna. Hay 3 diferentes presiones: la romana, presión política, presión religiosa de la comunidad judía, y luego dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Te digo que el diablo va a poner a algunos de ustedes en prisión para probarlos, y van a sufrir persecución por 10 días. Ok, ahora vemos la tercera oposición en contra de la iglesia en Esmirna. Tenemos a Roma, tenemos la presión política, tenemos a la comunidad judía y la presión religiosa, y ahora Juan una y otra vez va a revelar lo que está atrás de la cortina. Hay fuerzas espirituales de oscuridad, Satanás o el diablo, trabajando contra los cristianos a través del Imperio Romano. Así es que Juan está moviendo la cortina para mostrar lo que está escondido en los lugares ocultos, y está mostrando lo que realmente está sucediendo. Tú crees que sabes lo que está pasando, pero Juan quiere que tengas otra perspectiva, una de revelación, una que devela lo que está pasando alrededor del mundo. La ecuación no es presión, la presión que están experimentando los cristianos no es a través de los grupos políticos y religiosos. No, esa no es la ecuación. Presión es igual a amenazados por los grupos políticos, hostiles grupos religiosos contra la iglesia, y fuerzas espirituales de maldad manipulando ambos, los grupos políticos y religiosos. Así que para nosotros, detrás de la oscuridad moral está el príncipe de la oscuridad. La violencia creciente viene desde el señor de la violencia, Satanás, el diablo. Así es que no podemos descartar las fuerzas espirituales trabajando en contra del cristianismo en el primer siglo, o en el cristianismo en nuestros días. Hay una presión, y podemos ponerles algunas etiquetas que podemos decir es la derecha, o es la media, o las tecnologías, pero la realidad es que hay fuerzas y hay una maldad personal e impersonal trabajando en contra del camino de Jesús y el reino de Jesús. No son los judíos, no son los romanos poniéndote en prisión, es el diablo trabajando a través de esa clase de instituciones, a través de los sistemas, a través de las personas, para dañar el cristianismo. No a los cristianos, pero la causa de Cristo. Los cristianos son la consecuencia. Ves la maldad. Hay maldad en el mundo, y hay personal e impersonales seres que existen y corrompen los corazones individuales, pero también corrompen e influyen los sistemas que están presentes en el mundo. Necesitas ver esta palabra, maldad sistémica, como algo que está presente durante toda la narrativa bíblica. Pablo usa este lenguaje: poderes y principados, fuerzas espirituales de maldad, creación que crece y espera que los hijos de Dios sean revelados. Hay una opresión espiritual en niveles individuales, niveles corporativos y niveles impersonales, seres impersonales que son utilizados. Juan quiere que sepas que las cosas no son como parecen, que no puedes usar la razón científica, la era de la iluminación, el despertar, para ver lo que es verdad y lo que no es. Hay un reino de oscuridad oponiéndose a la vida de Jesús a través de la historia. Y Juan lo nombra. No es los romanos poniéndote en prisión porque los judíos hablaron de ti. Es el mismo diablo trabajando contra ti en tu lugar. Y dice, te digo, no tengas miedo
que estás a punto de sufrir. Jesús no dice, voy a tomar ese sufrimiento fuera. Dice, no tengas miedo del sufrimiento que vas a experimentar. Y luego dice, sé fiel al punto de la muerte. Hay una presión real que los cristianos experimentan por su fe real y por un Jesús real. Desafortunadamente, hoy en día nos hemos acomodado a la fe de tal manera que no tenemos que preocuparnos de esa presión, de tal manera que no tenemos que preocuparnos de ser ese tipo de cristianos fieles y de que hay algo que se opone a la vida de Jesús, porque no tenemos una vida espiritual digna de oposición. Déjame pausa por un minuto. Quizás puedo explicar esto. No sé muy bien cómo hacerlo, pero podemos solo pausar donde quiera que estés y reconocer el significado de este momento, donde Jesús está diciendo a la iglesia a través de Juan que hay poderes trabajando en contra de los fieles testigos, seguidores de Jesús en cada contexto, que la oposición que podemos tener por la fidelidad de ser testigos puede no solo ser la calumnia, puede no solo ser las ideologías políticas, puede no solo ser el COVID, puede ser el trabajo del diablo, puede ser el trabajo de fuerzas sobrenaturales oponiéndose al reino de Dios. Y la pregunta que tengo para que pienses por un momento y luego vamos a tomar una pausa y luego voy a continuar. ¿Estás viviendo una vida digna de oposición? ¿Estás sintiendo presión? ¿O es tu vida un poco demasiado cómoda? Podemos pausar. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hablas con las personas que están en tu lugar? Si tu vida está en un lugar que está empoderando a otros para vivir cómodos en el mundo alrededor de ti, o si sientes que hay una oposición incrementándose del reino de la oscuridad, del mundo oponiéndose a tu vida porque tu vida refleja a Jesús, solo pausa un poco y reflexiona y luego vamos a continuar. ¿Dónde estás ahora? Continuemos. El texto no ha finalizado. Y sé que vamos a ir un poquito más largo, pero si quieres puedes apagarme o puedes seguir presionando. Así es que estás viviendo una vida digna de oposición. ¿Qué hacer cuando estás bajo presión? Jesús tiene 2 mandamientos para poder lidiar con la presión del cristianismo. Este es para la iglesia de Esmirna y podemos aplicarlo mientras entendemos el contexto. Primero, Jesús dice, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Él no va a quitar la presión. Él está diciendo a Esmirna que están en el lugar correcto. Están siendo retados por los sistemas de la maldad porque están haciendo exactamente lo que deberían estar haciendo. Como dicen, son los peces vivos que nadan río arriba contra la corriente. Es el pez muerto el que cómodamente flota en el río. En otras palabras, Esmirna y los cristianos de Esmirna están enfrentando oposición porque están siendo verdaderos a Jesús y sus caminos. No están haciendo a Jesús un tipo de religión que experimentar. Están haciendo a Jesús la manera de existir en el mundo que impacta sus finanzas, impacta sus negocios, impacta su paternidad, impacta sus relaciones, impacta la manera en que hablan, la manera en que piensan, la manera en que votan, la manera en que viven. Están retados por cómo viven sus vidas. Y el segundo mandamiento es ser fieles. Verso 10. Sean fieles aún al punto de la muerte. Dice, yo les voy a dar vida. Sean fieles hasta el punto de la muerte. ¡Oh!
Ok, ¿estás conmigo? ¿Estás viendo a lo que la iglesia está siendo animada a ser fieles al punto de la muerte? Vamos, iglesia, si esto no te despierta, no sé qué lo hará. Esto es Apocalipsis, es literalmente el último libro de la Biblia. Al mismo tiempo, viene en un tiempo donde la iglesia está enfrentando presión y tenemos que no tener miedo a esa presión y mantenernos fieles hasta el punto de la muerte, hermanos y hermanas. No creo que nunca hemos experimentado la necesidad de tener este tipo de fe como seguidores de Jesús. Y la pregunta que yo quiero darte como iglesia es, ¿vas a permanecer fiel? ¿Vas a permanecer fiel a Jesús y su camino? ¿O te vas a rendir? ¿O te vas a conformar? Puedes preguntar, ¿de qué tener miedo? Quizás en tu diario escribe ahora mismo, ¿a qué le tengo miedo? Toma unos momentos, sé específico. Algunos tenemos realmente miedo de estar enfermos de COVID-19 o de que algún familiar se enferme o del impacto económico, de la pérdida del trabajo, de si nuestra compañía se va a componer de esta crisis y de todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero Jesús está siendo específico a esta iglesia sobre no tener miedo del sufrimiento cuando sean arrestados por su fe. Ahora, nuestro miedo es presente a nuestras circunstancias, pero imagina tener este tipo de fe que te empuja hasta el punto de que permaneces fiel al punto de obedecer a Jesús al punto de la muerte. No estoy hablando de tener miedo de cambiar carreras o tener miedo de mover a tu familia a otro punto del país. No estoy hablando de ese tipo de miedo, estoy hablando del miedo que viene de vida o muerte por tu fe en Jesús. Vamos. Jesús promete un regalo a aquellos que permanecen fieles, una corona de victoria, que es una corona, un tipo de corona, una pieza en la cabeza que se le da a aquellos que competían y ganaban en los Juegos Olímpicos, los cuales Esmirna fue anfitrión en algún momento. Así que Jesús da la promesa a aquellos que son fieles y da otro tipo de promesas. Pero dice, mira, la presión está aumentando. Y siento que quiero decirle esto a la iglesia. La presión está aumentando y es diferente que en Esmirna, pero hay una presión aumentando. La presión de la inmoralidad. La presión de aceptar el camino de la cultura y el mundo, porque nuestras creencias y valores que están fundados bíblicamente son vistos como opresivos y arcaicos en nuestra cultura. La cultura está empujando la fe bíblica y sus prácticas a los márgenes de la sociedad y la pregunta permanece, ¿vas a ser fiel? Creo que criar niños hoy en día en este tipo de ambiente que incrementa la presión sobre el cristianismo. Como seguidores de Jesús, tenemos que ser padres de nuestros hijos de una manera que les mostramos las prácticas bíblicas o simplemente nos vamos a rendir y seguir lo que el Estado indica. Creo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer la Escritura y vivir como una presencia misional redentora y valiente. Tenemos que encontrar qué hacer con el Internet y con las redes sociales, influenciar nuestra fe y las maneras de Jesús, o lo vamos a dejar que el TikTok enseñe lo que son a nuestros hijos. Vamos a vivir con miedo como vivimos en este mundo o viviremos con fe porque la fe vence el miedo y el miedo viene de la falta de fe. ¿Aprenderemos cómo vivir fielmente como seguidores de Jesús o nos vamos a rendir y ceder y adorar a la bestia de nuestra era? De esto vamos a hablar en un futuro. Después Jesús continúa y dice, y me encanta esto, vas a sufrir persecución por 10 días. Ahora, esto es donde la literatura apocalíptica necesita un poco de ayuda, porque no podemos tomar esto literal. Encuentro difícil tomar 10 días literal cuando se trata de literatura apocalíptica, porque lo debes de leer más como un poema, porque los números tienen diferentes significados cuando estás leyendo o escribiendo en el estilo apocalíptico. Yo le digo a mi hijo en las noches, te amo de la luna y de vuelta. No significa que realmente me voy a la luna y vuelvo por amor. Es una manera figurativa, una metáfora de describir algo que solo se usa en la poesía.
Los científicos nunca entenderían la poesía. Si nos acercamos a Apocalipsis como un científico, vamos a fallar en acercarnos a Apocalipsis como deberíamos. El número 10, en el tiempo que fue escrito en el lenguaje apocalíptico, era el número para terminación humana. En otras palabras, tenemos 10 dedos en las manos y los pies. ¿Y qué significa serás perseguido por 10 días? Y lo que significa es que Jesús está a cargo. Recuerda, Él es el primero y el último. Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra en todas las cosas. En el sistema político, en las comunidades religiosas, ellos van a traer oposición porque ellos tienen libertad para decidir. Las fuerzas espirituales también tienen libertad para decidir, pero la libertad para decidir está limitada para Jesús. El poder está limitado. Jesús es el final. Vamos a ver al final del libro que sabemos cómo termina la historia. Lo que pasa en medio, Dios crea y Dios restaura. Hay un soporte y es Jesús, el principio y el final, el primero y el último. Sabemos cómo termina la historia. Jesús va a limitar esta persecución. En algún momento va a cesar. Todo el cosmos será renovado. Porque Jesús es el Señor. ¿Puedo tener un amén? Y al final dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Aquel que es vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y aquí está. Ahora, si obedeces, habrá regalos, vida, como en la corona de la victoria. No vas a ser herido por la segunda muerte. Ahora, quiero ver esto. Esmirna no sigue la fórmula que la mayoría de las iglesias siguen. Yo sé estas cosas buenas sobre ti, pero tengo esto contra ti. Esmirna no tiene nada trabajando en su contra, porque los discípulos de Esmirna estaban haciendo todo correctamente. A diferencia de los discípulos de Éfeso que habían dejado su primer amor, a diferencia de los discípulos de la Odisea que no estaban calientes. Ellos estaban siguiendo a Jesús apasionadamente, estaban vendidos al reino de Dios y como resultado todas estas cosas venían sobre ellos y los estaban aplastando. Ellos estaban sobre presión. Los discípulos de Esmirna estaban experimentando aflicción y tribulación porque estaban entregando sus vidas a Jesús, porque estaban buscando primero el reino de Dios y su justicia. Ellos eran una ciudad como ninguna otra ciudad y ellos interrumpieron en la ciudad como resultado y Jesús les ofrece este regalo, ya que ellos se permanecieron fieles y no miedosos. Dice, aquellos que permanezcan fieles hasta el final no serán heridos por la segunda muerte. No van a ser heridos por la segunda muerte. Esta es una teología que ayuda. Aquellos que sean fieles no serán heridos por la segunda muerte. Así que en las Escrituras hay dos muertes. La primera es cuando morimos, nuestros cuerpos físicos van a morir en esta vida. La segunda, de acuerdo a Apocalipsis, es cuando somos despedidos de la presencia de Dios. De eso vamos a hablar después. Serán despedidos de la presencia de Dios aquellos que no siguen a Jesús, aquellos que no tienen una relación con Jesús. Dios quiere salvar a todos, pero al final de la primera muerte, aquellos que elijan caminar lejos del estilo de vida de Dios son aquellos que elijan entrar a la segunda muerte. Como alguien dijo una vez, aquellos que han nacido una vez mueren dos veces, pero aquellos que han nacido dos veces mueren una sola vez. Así que quiero invitarte a que pongas tu fe en Jesús. Empieza una relación con Él. No tengas miedo y sé fiel hasta el punto de la muerte. Porque si eres fiel a Jesús, si aceptas a Jesús, vas a tener un regalo viniendo en camino. No estamos hablando de regalos, sino del futuro. Así es que quiero preguntarte esto. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás viviendo una vida dedicada al camino de Jesús o una vida dedicada a ti mismo, dedicada a la comodidad, a tu seguridad, al camino de la comodidad? ¿Es tu familia la prioridad? ¿Es tu vida la prioridad? ¿Es tu trabajo la prioridad? ¿Es tu negocio la prioridad? ¿O es Jesús la prioridad en tu vida? Jesús te invita a que hagas todo eso a un lado, que pierdas tu vida por su causa y vas a encontrar vida abundante en Él. Quiero que todos experimenten esa vida abundante. Oremos. Padre, te bendecimos y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes ahora con tu presencia. Permítenos soltar las distracciones y las tentaciones de los ídolos
y pararnos como fieles seguidores y ser fieles al punto de la muerte y vivir como testigos fieles en la era venidera. En el nombre del Jesús resucitado, oramos. Amén.